Bienvenidos a TFC. Los que no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza. Es un placer estar con ustedes de nuevo este domingo para terminar la serie que ya tenemos 3 semanas. Esta va a ser la cuarta semana que hemos estado platicando esta serie que hemos titulado Magnánimo. La serie se tituló Magnánimo y eso representa el espíritu grande que tenemos que tener nosotros como creyentes. Les di una definición y la quiero poner en la pantalla. Dice magnánimo, una persona que es magnánimo, alguien que posee un espíritu generoso y noble, caracterizado por su disposición a perdonar, pasar por alto las faltas y mostrar amabilidad y compasión, incluso en circunstancias desafiantes o difíciles. El título magnánimo representa lo que nosotros tenemos que ser en Cristo, la actitud, el carácter que nos tiene que definir como creyentes, porque Cristo nos mandó un ejemplo en Jesús mismo, en su vida, de esta característica magnánima. Él era noble, era grande, era hermoso, Él perdonaba, Él comía con los perdidos, Él pasaba tiempo con los que estaban en tiniebla, Él murió por nuestros pecados, Él sacrificó en tiempo de necesidad por nosotros. Y si Él refleja ese espíritu, esa grandeza de espíritu, los creyentes como nosotros hemos sido llamados a imitar a Dios. Tenemos que tener las calidades, las características que Él mismo representó en su vida. Nosotros también como creyentes las debemos de desarrollar y reflejar en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ya tenemos 3 semanas, hablamos de cómo el Espíritu Santo empodera nuestra vida para transformación. Hablamos hace 2 semanas sobre nuestras palabras. A mí me encantó ese mensaje de las palabras y las cosas que decimos, cómo refleja nuestro corazón. La semana pasada hablamos de adoración, no tanto de cantar, pero sino cómo elevamos y cómo le damos importancia a Dios, y cuando hacemos eso, nuestra vida es transformada. Entonces nuestras palabras, nuestra forma de adorar, nuestra forma de seguir a Cristo, este ha sido el tema y esto ha sido los diferentes mensajes. Pero hoy voy a terminar y quiero darle el título para empezar, porque el tema de hoy no es necesariamente un tema muy popular. No nos va a elevar el pulso, no nos va a elevar el latido de corazón. ¡Ay, qué lindo tema, pastor! Lo he visto a través de los 2 servicios antes de este. No es un tema muy popular, no nos gusta, pero es algo que es como los vegetales, lo necesitamos. No es tanto que nos guste o que anhelamos esto, pero es algo que tenemos que tener en nuestro espíritu, tenemos que entender, porque como los vegetales nos van a dar bien. Y el título del mensaje es este: necesitamos un sacrificio que define. Las palabras nos forman, la adoración nos transforma también. Hoy quiero hablar de cómo el sacrificio define la vida del creyente. El tema va a ser sacrificio. Como les dije, ese tema no nos levanta el pulso, no nos alegra quizá, pero es algo que vamos a necesitar que aprender y ejercer en nuestra vida para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 15, una sección de escritura que hemos pasado un tiempo juntos ahí. Voy a leerlo con ustedes y ahí vamos a ver un poco de esta característica magnánima, este espíritu magnánimo que estamos hablando. Efesios 5:15 dice así: así que tengan cuidado de cómo viven, TFC Hueslaco. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, quería hablar un poco de lo que es vivir una vida que se define por el sacrificio. Es una característica que el creyente tiene que tener en su vida. La vemos reflejada en la Escritura, ese tema de sacrificio, una vida que se sacrifica, una vida que se somete, una vida que tiene sumisión, que refleja esa disposición. Es un tema que miramos muchas veces en las Escrituras. De hecho, ese es el primer punto que quiero que miremos juntos. El sacrificio y la sumisión son un tema en la Escritura.
Quizá no la hemos visto, quizá la pasamos por alto cuando nomás sabemos diferentes partes de las Escrituras. Nomás sabemos quizá Dios es amor o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos escrituras como esas, pero si leemos las Escrituras por completo nos damos cuenta que la sumisión y el sacrificio son temas. Los diferentes personajes en las Escrituras, los protagonistas como Moisés, David, Daniel, Pablo, Juan, todos los personajes de esos, todos los individuos de esos, los protagonistas, sus vidas reflejan sacrificio. Trabajan por Dios, hacen la obra de Dios quizá, pero siempre tiene un aspecto de su vida en el cual ellos sacrifican algo para la obra de Dios, sacrifican su vida, sacrifican su comodidad quizá para seguir a Cristo. Es un tema. Vayan conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 3, y hablamos un poco de esto. Pablo, escribiendo una carta a los filipenses, les dice, no sean egoístas, y nos puede decir de igual manera a nosotros aquí en TFC Wesleco, no sean egoístas, no trate de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahí lo vemos, la sumisión. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Lo que vemos ahí en esa escritura, hermanos, es que Cristo mismo nos dio un ejemplo de sacrificio. Él, siendo Dios, no se aferraba a su estatus de Dios, sino Él se humilló en forma humana, murió por nosotros y su vida tenía esa definición, tenía esa característica de sacrificio. ¿Cuántos están contentos de que Cristo murió por nosotros? Es un sacrificio, amén. Entonces lo vemos en la vida de Cristo, pero también lo vemos en la vida de los apóstoles. Pablo que está escribiendo esta carta. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Cuando Pablo él perseguía a la iglesia, él buscaba a los cristianos para hacerles daño. Él no estaba de acuerdo con el movimiento de Cristo hasta que un día tuvo un encuentro con Cristo. La palabra nos dice que no pudo ver, fue cegado, cayó de su caballo y no podía mirar. Dios le hizo un llamado a una persona que se llamaba Ananías y le dijo a Ananías, ve y ora por Pablo. Ve y dale sanidad a Pablo porque Pablo estaba ciego, no podía mirar. Y le dice Dios a Ananías, ve y ora por él porque yo le voy a enseñar cuánto Pablo tiene que sufrir por mi evangelio. Entonces Pablo mismo, el que está escribiendo esta carta, cuando empezó su ministerio le dijo Dios a Ananías, le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir, cuánto tiene que sacrificar, cuánto se tiene que someter al trabajo de Dios. Entonces hay un aspecto de sacrificio. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Es importantísimo porque lo vemos en las Escrituras, ese sacrificio, esa sumisión, pero si soy honesto, mi queja o quizá mi inquietud es que muchas veces la vida del creyente hoy en día no se ve ese sacrificio, no es definida por sacrificio. De hecho, la vida del creyente hoy en día muchas veces quiere recibir definición por comodidades, no por sacrificio. Hay gente que piensa que si siguen a Cristo, su vida va a ir como en rueditas, así muy sencilla, muy fácil las finanzas, muy fácil las relaciones, porque yo tengo a Cristo, mi vida tiene que estar un poco más fácil, un poco más sencilla, un poco más de paz. Estamos en la paz de Cristo, hermano, claro, pero porque tenemos a Cristo no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que vamos a experimentar sacrificio, sumisión. Es importante entender que el sacrificio es un tema para que como cristianos, como creyentes esta tarde, aprendemos a entender que nuestra vida también tiene que tener ese aspecto de sacrificio. Importantísimo. Si no lo miramos, muchas veces lo pasamos por alto, no entendemos y el trabajo de Dios no se refleja, la transformación, el impacto que Dios quiere tener con su vida, no se puede ver reflejada porque no queremos sacrificar. No queremos batallar, queremos que todo se nos dé así sencillito y facilito porque nosotros somos cristianos.
Hermanos, por eso quiero hablar de ello, porque quiero que entiendan, en las Escrituras es un tema y en nuestra vida debe de ser un tema el sacrificio. ¿Cuántos quieren sacrificar para Cristo? Por eso les digo, no es un tema muy popular, pero esencial. Es como los vegetales, lo necesitamos que entender, necesitamos que recibirlo. Si quieren vivir una vida sin sacrificio para Dios, hermano mío, le amo, no va a ser posible. Porque Dios requiere, su vida lo reflejaba, Pablo lo reflejaba, las Escrituras lo enseñan. Hay un aspecto de sacrificio que tenemos que tener en nuestra vida. Pero quiero hablarlo un poco más para que a ver si podemos agarrar un poco de juguito, un poco de sabor. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Qué podemos experimentar? ¿Cómo se ve una vida que sacrifica? Vayan conmigo a Juan 16:33. Juan 16:33 dice así, Cristo hablando con sus discípulos antes de ir a la cruz, les dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Amén. Tengan paz. Aquí en el mundo, TFC Weslaco, tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta, pero es lo que dice Cristo. Va a haber prueba, va a haber tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el ajuste que quiero hacer esta tarde, hermanos, la enseñanza, lo práctico que quiero dar, es que el sacrificio, la sumisión, son un tema en las Escrituras. Cristo lo dice, va a haber tristezas, va a haber obstáculos, va a haber dificultades, va a haber cosas que se nos atraviesan en el camino. Pero Cristo dice, anímense porque yo ya he superado, yo ya he vencido al mundo. Entonces, mi segundo punto que quiero que apunten por ahí es muy sencillo. El sacrificio y la sumisión son obstáculos que tenemos que superar. El sacrificio y la sumisión van a estar en nuestra vida, la vamos a encontrar, pero no nos deben de derrotar. Los obstáculos tenemos que sobrepasarlos, tenemos que superarlos. Van a estar ahí. ¿Cuántos han experimentado obstáculos en su vida? Tristeza, cualquier cosa que se mete en el camino. Hermano mío, déjeme animarle, eso es normal. Es normal porque estamos vivos, estamos tomando aire este día. Va a haber obstáculos porque estamos vivos, somos de hueso y carne. Pero escúcheme, ese obstáculo está ahí para que lo superemos, no para que nos tumbe a nosotros, o para que nos desanime, o para que nos aleje de las cosas de Dios. Los obstáculos están ahí para superarlos. Un ejemplo, a ver si nos ayuda. Le voy a compartir a ver si puedo aquí muy bien compartirlo un poco. Este tema de sacrificio, este tema de sumisión, es algo que Dios me ha enseñado a través de muchos años. A cualquier creyente, yo creo, si somos creyentes, es una lección, un salón que tenemos que entrar, es una lección que tenemos que aprender, el sacrificio, la sumisión. Entonces yo lo he aprendido en mi matrimonio, yo lo he aprendido, he compartido muchas veces que lo he visto en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en el cual yo tengo que hacer algo que Dios me dice y se siente como un sacrificio. No es fácil, pero lo hago porque Él me dijo. Es algo muy normal, es algo que he experimentado muchas veces en mi vida, pero quiero compartir una vez que empecé a entender lo que realmente es el peso de un sacrificio fuerte para Dios. Yo recuerdo esta iglesia este servicio apenas tiene 2 años más o menos en existencia. Entonces, este servicio no existía cuando pasamos el tiempo de pandemia. ¿Cuántos recuerdan el tiempo de pandemia? ¿Cuántos estaban aquí en TFC durante ese tiempo? Varios. A ver, levante su mano para verlos. No muchos, unos pocos. Entonces, en ese tiempo, si se recuerdan, cuando llegó la pandemia en 2020, todo se cerró. ¿Se recuerdan eso? Todo se cerró. Todos con la distancia social, el cubrebocas, y no, era un desorden, era un tiempo muy interesante, yo creo. Entonces todos, ¿qué hacemos? Nos podemos ir para acá, nos podemos ir para acá, hay muchas preguntas, muchas opiniones. Y yo como pastor, si puedo compartir esta historia, tuve que decidir en ese entonces si íbamos a abrir la iglesia. La habíamos cerrado por unas cuantas semanas porque no nos podíamos reunir. De hecho, hice una predicación al auditorio vacío, yo recuerdo. En la cámara, yo hablando con la cámara así, y el auditorio vacío, mi esposa estaba ahí nomás. Entonces cerramos el templo porque estábamos respondiendo a lo que decía el condado y lo queríamos someter a la autoridad. Entonces, en eso estábamos. Pero llegó el tiempo en el cual teníamos que abrir las puertas de nuevo. Nos dieron la opción de abrir de nuevo y en ese entonces teníamos que decidir
Vamos a abrir el templo de nuevo. ¿Cuántos recuerdan cuando abrimos el templo de nuevo? Teníamos espacio en las sillas, pusimos 2 sillas y no, tienen que brincar tantas sillas y sentadas todos con cubrebocas. Teníamos una de esas máquinas para hacer sanitize, así como con una pompita y le echábamos aire así para que hicieran sanitize todo. Entonces era un rollo para abrir de nuevo. Pero yo recuerdo en ese entonces que yo estaba decidiendo junto con el equipo pastoral si podíamos abrir de nuevo. Recuerdo cómo me sentía, porque había opiniones para aventar para arriba, hermanos. Había gente que que el COVID es el puro diablo. No tenga miedo, pastor, éntrele, porque acá usted es hombre de fe y nomás éntrele. Acá era un extremo. El otro extremo estaba acá, que la gente que quizá un poco escasa de salud, alto riesgo, no, es que pastor, si me reúno y me enfermo me puedo morir. Entonces eran los extremos exagerados, ¿no? Que nomás tienen fe. O ten mucho cuidado porque la gente se puede enfermar, hay gente que tenemos ancianos en los servicios, hay que tener cuidado. Entonces los extremos eran medios curiosos. Y yo como pastor tenía que decidir, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir. Empecé a entender algo en ese entonces. No sé si usted se ha encontrado en una situación como esa, en su trabajo, en su familia, en el cual hay una decisión que hacer y la decisión no es fácil. Va a haber opiniones para entrar para arriba. Y de hecho lo hubo. Va a gente que me va a entender por qué lo hicimos, va a gente que no va a entender. El problema es que lo tenemos que hacer sí o no y tenemos que movernos. Y era un tiempo difícil para mí como pastor porque a mí me preocupaba la grey, me preocupaban mis ancianos hermanos, me preocupaba los niños, me preocupaba la guardería y pues hoy es un peso, amén. Entonces yo empecé a buscar de las cosas de Dios y Dios me reveló un poco de este tema de sacrificio y lo que es someterme en tiempos difíciles, por medio de una historia en el libro de Hechos. Se lo quiero compartir, libro de Hechos, pero antes de entrar en ello le voy a dar una imagen en la pantalla. ¿Cuántos les gustan los mapas? ¿Cuántos tienen en su Biblia unos mapas atrás? A mí me fascinaba jugar con la Biblia cuando estaba chiquito y siempre vivía los mapas. Tengo un mapa para que miren aquí en la pantalla. Este mapa es un viaje misionero de Pablo. Esta es la historia que Dios me reveló en este tiempo de pandemia para ayudarme a entender que no siempre va a ser fácil ser cristiano. Va a haber sacrificios, va a haber riesgos que tenemos que tomar como cristianos. Y muchas veces no estamos asegurados el éxito. Nomás es un riesgo y es difícil. Entonces, esta historia es muy interesante. Pablo, esa línea roja y luego un poco azul, naranja, verde, esa línea es un viaje de misionero de Pablo. Pablo iba a las iglesias, muchos conocen la historia de Pablo, el apóstol iba a las iglesias, establecía iglesias, las animaba, levantaba pastores y muchas de las cartas que leemos hoy en día es porque les mandaba cartas para ayudarles, para instruirles, para discipularlos. Entonces de esos viajes iba y visitaba muchas iglesias. Algo interesante sucedió cuando Pablo llegó a Listra, lo pueden ver aquí atrás de mí, la sección verde, dice Listra y luego dice Derbe. Listra, la ciudad esa de Listra, algo muy interesante le sucedió a Pablo ahí. Vayan conmigo, y esa es la historia, vayan conmigo a Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces imagínese usted Pablo viviendo el evangelio, predicando, sanando al enfermo. Hay gente que no está de acuerdo con él, a la misma vez lo odian un poco porque ahora está predicando a Cristo. Llega a Listra y miren lo que pasa en Listra. En eso llegaron de Antioquía y de Iconía unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Se reunieron en un grupo y cambiaron la opinión. Entonces todos apedrearon a Pablo. Lo agarraron a pedradas y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Eso quiere decir, hermanos, que levantaron piedras a Pablo hasta que perdió el sí. Inconsciente, parecía que estaba muerto. Se lo llevaron hacia afuera y lo dejaron por muerto allá afuera a Pablo, en Listra. ¿Ok? Mira lo que pasa. Pero cuando lo rodearon los discípulos, imagínense usted sus amigos, los discípulos. Ya me lo mataron, hombre, chinuetas a Pablo. Cuando se reunieron los discípulos, él se levanta y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. A ver, todos mirándome a mí. Si eso le sucediera a usted, están predicando la palabra de Dios, llegan a una ciudad y lo hagan a pedradas, al siguiente día se van. ¿Cuántos son como el pastor? Ya nos fuimos, aquí no quieren saber nada de Cristo. Agarra las maletas y vámonos. Pablo se fue, estaba en Listra, lo golpearon, se metió a la ciudad, agarró sus maletas, agarró sus cosas y se fue a Derbe el siguiente día. Eso lo quisiera yo, no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Yo me iría, porque pues, las piedras duelen.
La persecución está pesada. Versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, en Derbe, y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconía y Antioquía, fortaleciendo, pongan atención al versículo 22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario, le estaba enseñando a los discípulos, miren lo que les está enseñando, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, él les decía. Entonces Pablo les enseñó a los discípulos, oye, está pesado esta cosa, hay que pasar tiempos difíciles, hay que pasar sacrificio, hay que pasar dolor. Pero no sé si miraron lo que sucedió. Regrésame al mapa, por favor, el equipo de producción. No sé si se dieron cuenta de lo que acaba de leer. Entonces Pablo partió de acá, de donde empezó la línea roja. Visitó iglesias, estableció equipos, predicando el evangelio, llegó a Listra a predicar la palabra de Dios y llegaron unos judíos y lo apedrearon, lo golpearon, perdió en sí, imagínense la golpiza que le dieron, ¿no? Perdió en sí, lo dejaron afuera, lo arrojaron hacia afuera, así suelto, pensando que estaba muerto. Él se recuperó, entró a la ciudad y fue a Derbe. Se fue el siguiente día, fue a Derbe a predicar la palabra de Dios y no sé si lo miraron. Pablo, cuando termina el viaje, va a resultar en el mismo lugar donde empezó. ¿Ok? Y quiero que miren el mapa conmigo. Se fue por el rojo, se fue por el azul, se fue por la naranja, llegó lo verde, está en Derbe. Si se quiere ir a casa, ¿cuál es la ruta que tiene que tomar? ¿Para dónde? Para allá. Sigue, ¿no? Nomás si era el circuito, si era el círculo. Entonces fue acá, fue acá, fue acá, fue acá. Está en Derbe, imagínense pobre Pablo todo golpeado, todo monotoneado, predicando la palabra de Dios. Y si se quiere regresar a su casa, es más fácil que se vaya por Tarsus, ¿no? Y que se regrese a su círculo, que se retire, yo creo, del evangelio, no sé yo. Que se tome un break, un día de sabático, porque está monotoneado y golpeado. ¿Me están recibiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Tiene sentido esto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios lo que hizo? Vamos a regresar al versículo 21. Muchachos de la producción. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, en Derbe, y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconía y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas, imagínense todo golpeado, es muy necesario pasar por muchas dificultades, pues estaba todo hinchado el pobre. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Una vez más el mapa, muchachos, imagínense usted, hermanos, el entendimiento de Pablo, la sabiduría de un Pablo que sabe que el caminar con Cristo requiere sacrificio. Cuando está en Listra lo golpean y regresa a Derbe, predica y en vez de seguir hacia su hogar, regresa de nuevo por Listra para predicar y animar a los creyentes. Hermanos, había todavía judíos quizá en Listra, había todavía piedras en Listra para arrojárselas a Pablo. Yo creo que sí. ¿Qué aseguranzas tenía Pablo de su seguridad? ¿Qué aseguranzas tenía Pablo de saber, si regreso no me pasa nada? Lo habían golpeado hasta que Pero en vez de irse a su hogar, regresó y les animó y les dijo, hay que sufrir para las cosas de Dios. Wow. ¿Por qué lo comparto eso, hermanos? Porque esa historia del tiempo de pandemia, cuando yo estaba, porque como les digo, quiero ser transparente y a mí me gusta ser práctico. Entonces, cuando yo estaba decidiendo si tenemos que abrir el templo de nuevo, hay muchos quizá aquí ustedes no lo han pensado, no han estado en mi posición con tanta gente, con tantos ancianos, con tantos niños, para decidir cosas como esta. Entonces yo estaba como luchando con la decisión. Y Dios me llevó a esta historia. Y yo sentía que no tenía aseguranza. Si nos reunimos, se va a enfermar alguien. Se va a enfermar un hermano y había hecho servicios fúnebres. Esto no lo tomo a la ligera, escúcheme. Yo había dado servicios fúnebres para familiares de esta iglesia. Si nos reunimos, quizás se me enferma alguien. Pero si no nos reunimos, la congregación está en perdición, están perdidos, necesitan el evangelio. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago, Dios? No tengo aseguranzas. Y me dice Dios, tampoco Pablo las tenía. Hazlo difícil.
Pero quiero que me asegures que nadie se va a ver. No. Sacrifícate. Haz un sacrificio. Es más fácil quedarte en tu casa. Es más fácil estar en línea. Es más fácil predicar en un auditorio vacío. Aquí nomás yo solo con la cámara y con mi esposa. Es fácil, es muy sencillo. De hecho, teníamos que bautizar. Estamos bien locos nosotros, hermanos. Decidimos regresar a la iglesia, predicar la palabra y empezar a bautizar. Dice la palabra de Dios, comparten el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros decidimos, en tiempo de pandemia, a bautizar a la gente. Y las preguntas, ¿cómo hacemos sanitize el agua? ¿Va a haber cubrebocas o no? ¿Qué vamos a hacer? Tantas opiniones y tanto. Y yo recuerdo, decidimos bautizar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que bauticemos. No me dice la palabra de Dios, bauticen a menos que haya pandemia. Entonces decidimos sacrificar. No todos entendieron, yo recuerdo esos tiempos, una trama yo creo en esos tiempos para su servidor. Todos tenían opinión, todos me miraban, es que pastor, es que, y todos, tantas críticas, pero yo decidí sacrificar, sin aseguranzas. ¿Por qué lo comparto, hermanos? Porque el sacrificio y la sumisión son obstáculos en su vida, no nomás en la del pastor, en su vida, que tienen que superar. No deben de correr, no deben de evitar, tienen que superarlos. Tienen que pasar por el mero medio. Es como Pablo, tengo que pasar por Listra una vez más, aunque esté todo el problema ahí, yo voy a pasar por ahí, lo voy a superar. Y si no entendemos eso como creyentes, hermanos, si no forma en nuestra teología, si no forma en nuestra fe este aspecto de sacrificio, nuestra fe, nuestro caminar en Cristo se desborona tan fácilmente. La primera vez que se haga un problema, un desacuerdo, algo en las finanzas, algo sucede, nos desboronamos. Queremos seguir a Cristo, pastor, pero es que tenemos este problema en el matrimonio y ¿saben qué? Voy a correr de eso, no me gusta, me tengo que salir. En vez de sacrificar, en vez de quedarse plantados y decidir, no tengo aseguranzas, quizá hay riesgos, pero yo he sido llamado a sacrificar. Hay gente en este momento, hermanos, si lo puedo decir de esa manera, que está llevando el evangelio a lugares donde hay guerra. Hay gentes ahorita en este momento que están volando de un lado al otro en la frontera aquí en Estados Unidos a México para llevar doctores, para llevar dentistas, para ayudar a los inmigrantes que están como en un espacio de sí y no. No estoy hablando de políticas, no estoy hablando de que ellos están sacrificando algo. En vez de estar sentados, están con las manos metidas en el problema, ayudando, llevando recursos, llevando lo que pueden hacer para ayudar a su prójimo. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué clase de persona regresa a Listra donde lo pedraron? ¿Qué clase de persona sacrifica tanto para la gente que quizá nunca le va a devolver eso? Si somos honestos, hermanos, ese carácter, esa habilidad de sacrificarnos debe de estar en cada creyente, en todos. No nomás en el pastor, no nomás en los misioneros, no nomás en Pablo, en cualquier creyente que esté bajo mi voz esta tarde, debe de existir un nivel de sacrificio. Así lo vamos a encaminar esta vida, es posible, es la única manera que lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Un versículo más o dos quizá. Efesios 5:21, regresamos a Efesios 5:21. Qué interesante, ¿no, hermanos? A ver si podemos participar un poco aquí. ¿Cuántos regresarían a Listra? No, muchos de que no. Ni el pastor levantó la mano, yo creo. Yo también le sacateo con todo. ¿Cuántos regresarían? Me estoy explicando, ¿tiene sentido esto? Esa característica es lo que define, qué lindo es Dios, pero ¿de dónde viene eso, hermanos? Vayan conmigo a Efesios 5:21, ¿de dónde viene eso?
Efesios 5:21 nos enseña, hablando Pablo de nuevo con la iglesia, dice, es más, sométanse unos a otros, si lo puedo decir de esa manera, sacrifíquense unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene ese ímpetu de servir? ¿De dónde viene esa fortaleza para sacrificar lo mío por lo del ajeno? ¿De dónde viene todo eso? Le dice la palabra de Dios, de la reverencia, del amor, de la sumisión a Cristo. No viene del yo, porque si lo hago por mí mismo, pues, no le entro, no regreso, no abro la iglesia, no regreso a Listra, abandono mi matrimonio por los problemas, cambio de trabajo cada otro día porque estoy batallando con esto, no perdono, porque si es lo que yo quiero hacer, nunca lo voy a hacer. Pero lo que dice la palabra de Dios es que la sumisión viene por reverencia a Cristo, por amor a Cristo. El amor a Cristo, la reverencia a Dios es la fuente del poder para poder sacrificar. ¿Por qué Pablo regresó a Listra? ¿Porque le encantan las pedradas? ¿Le gustan los golpes? No, porque tiene reverencia a Dios. ¿Por qué abrimos el templo? Porque a mí me gusta, me encanta que me critiquen, me encanta que todos critiquen a la iglesia de TFC, me fascina. ¿Por eso lo abrimos? Por reverencia a Cristo. ¿Por qué bautizamos en medio de pandemia? Por reverencia a Cristo. Déjeme a ver si lo puedo llegar a donde está usted. Si está pasando por una situación en su matrimonio, hay un desacuerdo, hay problemas, no hay paz en el hogar, y usted está manteniéndose fiel, no está corriendo, no está abandonando, escúcheme hermanos, ¿por qué lo está haciendo? Porque se siente bien siempre estar en desacuerdo, porque nos fascina que nuestro hogar siempre esté con falta de paz, ¿no? ¿Por qué nos mantenemos ahí fieles? En reverencia a Cristo. Tenemos mamás solteras que vienen domingo tras domingo, hermanos. Domingo tras domingo vienen aquí a la iglesia. No sé de dónde, hermanos. Si usted es una mamá soltera aquí esta tarde, Dios me la bendiga. Un fuerte aplauso por las mamás solteras esta tarde. Son un espectáculo. La verdad, hermanos, son un espectáculo de no sé de dónde agarran la fuerza. Nos avergüenzan los varones. No sé cómo. Tenemos mamás solteras en esta casa que vienen domingo tras domingo. Y son hispanos, ¿no? Llegan con el pori, llegan con todos los chavos, todos los muchachos, tienen como 7. Entonces llegan así, bien surtidos con niños, y oye, pues, ¿cómo le hacen? Y luego se ponen a servir. Están sirviendo aquí en la alabanza, están allá enfrente, están sirviendo la iglesia. Hay mamás solteras que están aquí 3 servicios. 3 servicios. Llevan a sus hijos a la guardería, llevan a los kids, les dan de comer. Y yo nomás una vez como que me siento mal. Yo recuerdo cuando empecé la iglesia, yo me sentía un poco mal. Dije, ay, qué feo todo el día, pobrecitas. Descansen, hermanas. ¿Se sienten bien? Váyanse a su casa mejor, descansen. Ya comieron, necesitan un café. Y me sentía como que no les daba, yo no les estaba dando suficiente. Quería animarlas, quería que se sintieran como, ¿verdad? Porque son un espectáculo. Pero Dios me tuvo que enseñar a mí, no lo están haciendo para ti. Y yo, pues yo soy el pastor. Claro que lo están haciendo para, No, me dijo Dios, no están aquí por ti. Esa fuerza espectacular que sale de estas mujeres no está ahí porque son tan gran cosa ellos. Está ahí ¿por qué? Porque aman a Dios. Y sacrifican una y otra vez por su evangelio, por sus niños, por su hogar, por sus matrimonios, por esta casa. Pero si uno no entiende que se requiere sacrificio, es una fe fría, es una fe superficial. Es una fe que le falta profundidad. No es profunda esa fe. Llega el problema y de volada se desborona. Quiero más de Cristo, pero llega el problemita, no, Cristo ni existe. ¿Por qué? Porque no hay profundidad, no hay sacrificio. Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros, hermanos? A ver, la participación me encanta. ¿Cuántos cristianos en el auditorio esta tarde? Levanten su mano conmigo. Gloria a Dios, fuerte, amén. Gloria a Dios. Si somos creyentes, seguidores de Cristo, hermanos, este último punto quiero que se lo grabe. La motivación para lo que nosotros hacemos no nos motiva el yo.
La fuerza mía, la fuerza de nuestras hermanas solteras, las mamás solteras de la congregación, la fuerza del creyente, el seguidor de Cristo, esa motivación no fluye del yo. Porque si eso fuera el caso, pues no hacemos nada, yo creo. Mejor me quedo en la casa, mejor no me despierto, mejor allí en una carne asada con los Cowboys que van a perder como quiera. A ver los Tigres, a ver los Rayados, qué sé yo, ¿verdad? Con la carne asada, es porque el yo quiere eso. Pero gloria a Dios, hermanos, si usted es un creyente, usted es un seguidor de Cristo, usted no recibe su motivación por el yo. O si lo ha hecho, hay que cambiar eso. Nuestra motivación viene porque tenemos reverencia a Dios. Él decide, Él nos guía, Él dice. Imagínese usted, hermano, qué lindo domingo tuvimos este domingo. Hemos platicado con tanta gente en el lobby, nos comparten sus historias. Y el patrón que miro es eso, el patrón que miro es que muchas veces sienten ese sentir. Hace un momento mi esposa platicaba un poco de servir en la iglesia. Este servicio es un poco joven todavía, el servicio español, tenemos mucha gente aquí. Pero lo que sí quiero inculcar temprano en este servicio es esto. Aquí en TFC nosotros servimos. Estamos aquí para servir. Lo quiero inculcar, lo quiero que lo veamos, que lo vivamos juntos. A través de los primeros 2 servicios me aventé unas predicas bárbaras, hermanos, esta mañana. Pero predicas, predicas de hombre grande, amén. Escúchenme. Pero predicaciones, no me andaba acá apuntando dedos y aventando fuego. Se trataba un poco de servir, porque no quise enfocarme tanto en el servir, pero les platicaba a los hermanos, escúchenme, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de gente que está en guerras y que está llevando el evangelio en diferentes áreas. Nosotros muchas veces lo que podemos empezar a hacer es servirnos unos al otro. Servir uno a su prójimo. Aquí en esta misma casa, aquí hay oportunidad. Y siempre lo hacemos. Y mi esposa, yo hice una predica bárbara. Mi esposa acá arriba con los anuncios, ¿no? Y abrimos las puertas y los globos. Y hoy reciba el llamado, toma el llamado. Hay que sacrificar para la obra. Hermanos, qué interesante. La gente no responde. El servicio español no va a ser así, yo creo. Aquí no, allá, los gringos. El primer servicio aquí, no sé si nos han visitado, el primer servicio está repleto de todas las bancas están llenas. Y sale la gente, y lo hemos platicado, no sé, es interesante, sale la gente y nomás. Y estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de servir. Y les digo a los hermanos, en el segundo servicio le dije a los hermanos, si nos motiva el yo, la razón por la cual nos servimos es obvia, eres tú. ¿Me explico? ¿Por qué no sirve, hermano? Es que mi schedule y mi tiempo y mi trabajo y es que todo lo que me dice fluye por el yo. Pero si la motivación no es el yo, la motivación es la reverencia a Cristo, ¿qué sucedería? ¿Ven la diferencia? Entonces, hay un llamado y la iglesia está necesitada y va a haber oportunidades. Estamos hablando del centro de alcance que vamos a tener acá en un año o 2, que Dios mediante que haga oportunidad, vamos a tener un impacto más grande en el valle. Hay necesidad de servidores. Y la gente dice, gloria a Dios, pero es que yo ya se perdió ahí. Y lo que quiero hacer, hermanos, es que quiero cortar eso y quiero enseñarles. Sé que va a haber razones por las cuales el yo no quiere servir, lo entiendo. Y no estoy aquí para condenar, nomás escúcheme. Sé que hay razones, siempre va a haber razones, pero el cristiano no debe ser motivado por el yo. El creyente debe ser motivado por reverencia, por entendimiento del Dios que servimos, que vino Él mismo para servirnos a nosotros. Eso debe afectar. Terminé el segundo servicio y me salí. Y mi esposa, me encanta mi esposa pues es pastora y tiene corazón y se subió acá arriba y platicaba con la congregación y lo sintió, yo creo, lo dijo, lo sintió el peso. Platicamos un poco antes de este servicio y como que se sintió triste, como que el cargo, porque miraba a la gente y como que la gente no conecta a los dos. El amar y el servir, no nos conectamos.
Y mi esposa les dijo a los hermanos con todo el amor del mundo, les dijo, hermanos, si después de esa predica bárbara que hizo David y del video y después de todo eso todavía como que no recibe, no cae el 20 como decimos por ahí, dice mi esposa, entonces hermanos hay que ser honestos, preguntémonos por qué no sentimos nada. Qué lindo, preguntémonos, ¿por qué, cómo es posible que yo estoy aquí y no siento nada por mi prójimo? Si la vida del cristiano es definida por sacrificio, por amor, por compasión, ¿cómo es posible que yo estoy sentado aquí después de tanto año y no? Bien, gracias, te guacho. Te guacho. Y hermanos, no solo comparto para condenarlos, hermano, quiero que nos miremos, que analicemos nuestro corazón y miremos la realidad de lo que estamos haciendo. Nuestra vida es definida por sacrificio, a prójimo, a iglesia, a comunidad. Si no lo ves, ¿por qué será? Hay que buscar, ¿no? Hay que analizar y hay que hacer algo. Una escritura más y con esto terminamos. Primera de Pedro 3:13. Otro protagonista que sufrió mucho por Cristo, Pedro, escribiendo a la iglesia, dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseados de hacer el bien? ¿Quién los va a dañar si están haciendo ustedes lo bien? Pues la respuesta es mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero pues está bien. Versículo 14. Pero aún así, sufren por hacer lo correcto. Dios va a recompensarlos, así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Si vivimos esa vida sacrificial, esa vida de sacrificio, la gente no sabe qué hacer con eso. La gente no sabe qué hacer con un Pablo que regresa a Listra. La gente no sabe qué hacer con un Dios que fue crucificado por usted y por mí. La gente no sabe qué hacer con una persona que no se sale de su matrimonio porque saben que Dios va a cambiar ese matrimonio. El mundo no sabe qué hacer con eso. Como que se quedan medio asombrados. ¿Por qué se portan de esa manera? Y dice la palabra de Dios, estén listos para decirles por qué. Por Cristo. Porque amamos a Dios. Versículo 16. Pero háganlo con una humildad y respeto. No sean bañados, no digan, es que yo sigo a Cristo y tú eres un pecador, por eso. No, con respeto y humildad, es que amamos a Dios, por eso me porto así. Manténgase siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es siempre mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Quiero que note algo. No hay una opción ahí que dice no sufrir. Dice, es mejor sufrir por el bien que sufrir por el mal. Pero es que a mí no me gusta sufrir, ni modo, no es opción. ¿Están sufriendo por el mal o están sufriendo por el bien? ¿El bien? Ok, sacrifíquense. Éntrenle, aunque esté duro. Y para varios de ustedes, puedo empezar por ahí, y no quiero que sea una manipulación, pero puedo empezar por ahí. Para varios de ustedes, si es en empezar en servir con nosotros, éntrenle, hermano. Un culto pequeño como este, ya tiene gente que está sirviendo, que viene de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están entrando. Estamos estableciendo un patrón, estamos estableciendo un corazón para lo que está por venir. Si eso es para usted, tome la palabra de Dios y éntrenle. ¿Tiene riesgos? Claro que sí. ¿Tiene sacrificios? Siempre. ¿Tiene aseguranzas de que todo va a salir bien? No. Pero sacrifíquese. Para terminar, quiero orar por ustedes. Y quiero hacer esa pregunta antes de entrar en oración, hermanos. A mí me encanta compartir la palabra de Dios. Me encanta compartir la revelación que Dios en su misericordia me da. A mí esa historia de la pandemia es algo que yo viví. El ejemplo de Pablo en Derbe es un ejemplo muy lindo, ¿no? Que él regresó en vez de seguir a su casa porque él le interesaba a la gente. Muy, muy lindo el ejemplo, hermanos. A mí me encanta compartir, pero no quiero que se vaya usted con ejemplos de los demás. Ejemplos de David, ejemplos de Pablo, ejemplos de Cristo.
quiero antes de entrar en oración hacer esa pregunta a ustedes. Mediante esta palabra, por este tiempo que yo he estado hablando y compartiendo, ¿qué les está revelando Dios a ustedes? ¿Qué área, qué dirección está recibiendo usted esta tarde? Si su vida no ha sido definida y no tiene esa característica de sacrificio, y si lo puedo decir de esa manera, si me lo disculpa, si su cristianismo es muy cómodo, todo muy a gusto, todo bien, gracias pastor, pero nosotros estamos bien, hermanos. Si es usted, hermanos, ¿qué le está enseñando Dios esta tarde? Amén. Se puede inclinar su rostro conmigo y cerrar sus ojos. Quiero orar por ustedes. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Padre, por una iglesia que